número te golpea mucho antes de que lo haga la historia. 250.000. 250.000 de niños sin padres, sin apellidos, sin certificados de nacimiento, sin registros de dónde venían o a quién pertenecían. Cargados en vagones de tren entre 1854 y 1929 y enviados a través de un continente como si fueran mercancía, distribuidos a extraños en 47 estados. Y de alguna manera, esto es apenas una nota a pie de página en los libros de texto, no un capítulo central de nuestra historia. Si tu bisabuela o tatarabuelo fue un huérfano en la década de 1890, ¿cuáles crees que son las probabilidades de que sus padres estuvieran realmente muertos? Alrededor del 10%. Esa es la cifra real. Eso es lo que muestra la investigación de la Universidad Johns Hopkins. El 90% de los niños en los orfanatos estadounidenses de esa época tenían al menos un padre vivo. No eran huérfanos. No fueron abandonados. Fueron tomados de familias que todavía estaban intactas, y el sistema que los tomó se llamó a sí mismo caridad. No estaba buscando esto cuando comencé a investigar los vacíos en los registros del siglo XIX. Estaba buscando patrones de migración, intentando entender cómo las ciudades crecieron tan rápido. Pero un archivo vacío me llevó a otro, y pronto me encontré frente a este abismo documental. Antes de sumergirnos en la maquinaria de cómo desaparecieron a toda una generación, si valoras este tipo de investigación en los archivos que otros quieren que olvidemos, suscríbete, comparte este documento y dime en los comentarios desde qué ciudad estás investigando hoy, porque el lugar donde vives probablemente fue una parada en uno de estos trenes. La historia oficial nos dice que en la década de 1850, las ciudades del este de Estados Unidos estaban abrumadas por la inmigración. Las familias llegaban de Europa, se hacinaban en conventillos, y, cuando los padres sucumbían a la enfermedad o la pobreza extrema, sus hijos terminaban en las calles. Nueva York, nos dicen, tenía entre 10.000 y 30.000 niños sin hogar, deambulando por los callejones para 1850. Un ministro educado en Yale, llamado Charles Loring Brace, vio a estos niños y decidió actuar. En 1853 fundó la Children's Aid Society. Su solución fue aparentemente simple y compasiva: sacar a estos niños de la ciudad, subirlos a trenes y enviarlos a familias de agricultores en el Medio Oeste, que necesitaban ayuda y podían brindar una educación moral. El primer tren salió de Nueva York en octubre de 1854. Para el final de esa semana, los 46 niños a bordo habían sido ubicados con familias. El programa se expandió, se unieron otras organizaciones, y los trenes siguieron funcionando durante 75 años. La historia oficial dice que fue un triunfo humanitario, pero las matemáticas dicen otra cosa. Piénsalo por un momento. La población total de la ciudad de Nueva York en 1850 era de aproximadamente 500.000 personas. Si había 30.000 niños sin hogar, estamos hablando de que el 6% de toda la ciudad estaba compuesto por menores vagabundos sin padres. Y sin embargo, para la década de 1870, a pesar de la creación de múltiples orfanatos y del trabajo incesante de estas sociedades, enviando niños en trenes todas las semanas, el número de niños en las calles supuestamente seguía aumentando. Los programas no estaban reduciendo el problema. El suministro de niños sin padres parecía ser infinito. ¿Dónde estaban los adultos? Los registros de inmigración existen. Los manifiestos de los barcos existen. Las islas de procesamiento no recibían a menores no acompañados por decenas de miles. Si estos niños llegaron con familias, algo le pasó a esas familias después de llegar. Algo tan generalizado y tan minucioso que produjo 250.000 de niños cuyos orígenes no pudieron ser rastreados durante 7 décadas. No te pido que me creas, te pido que lo verifiques. Vea los registros de admisión de los asilos de la época.
Entre 1847 y 1869, el asilo de huérfanos protestantes de San Luis mantuvo registros meticulosos. Alguien revisó esos libros línea por línea. Solo el 27% eran verdaderos huérfanos. El 4% tenía ambos padres vivos. Y el 69%, más de 2 de cada 3 niños, tenía un padre aún con vida. Los padres llevaban a sus hijos a estas instituciones durante una crisis. La pérdida de un trabajo, un invierno que no podían sobrevivir, una enfermedad temporal. Les decían que los niños estarían seguros, alimentados y educados. Esperaban regresar por ellos cuando la tormenta pasara. En su lugar, cuando volvían semanas o meses después, se encontraban con que su hijo estaba en un tren rumbo a una granja en Illinois o Nebraska. Sus nombres estaban en un libro de contabilidad, firmados bajo un contrato legalmente vinculante, y nadie los había contactado para pedir permiso. El mecanismo de distribución es la parte que todavía me quita el sueño. Cuando los trenes llegaban a los pueblos de destino en el oeste, los niños eran llevados a la corte local, al teatro de la ópera o simplemente alineados en la plataforma del ferrocarril. Se habían publicado folletos en los periódicos locales días antes. Se necesitan hogares para niños. Los niños eran puestos en un escenario. Se les hacía pararse en fila, decir sus nombres, cantar canciones. Y luego, la gente del pueblo los seleccionaba. Profesores universitarios e historiadores que han estudiado esto documentan cómo la gente se acercaba, los empujaba, les miraba los dientes para comprobar su salud y les palpaba los músculos para evaluar su fuerza. Era, según las propias palabras de un niño que viajó en uno de esos trenes, como una subasta de ganado. Algunos granjeros pedían niños grandes para el trabajo pesado. Las familias pedían niñas para el servicio doméstico. Si un niño no era elegido, o si los hermanos eran separados y comprados por diferentes familias, el que quedaba atrás volvía a subir al tren para viajar al siguiente pueblo. De aquí proviene la frase literal, poner en adopción, porque literalmente los ponían arriba de una plataforma para ser inspeccionados. Y los documentos legales rara vez usaban la palabra adopción. Usaban la palabra servidumbre, indenture. Los niños quedaban atados a esas familias como mano de obra agrícola hasta los 21 años en el caso de los niños, y hasta los 18 en el de las niñas. A los niños más pequeños se les cambiaba el nombre de inmediato. A los mayores se les prohibía terminantemente hablar de su vida anterior. Se les decía que su pasado ya no existía. La identidad fue borrada quirúrgicamente por un sistema que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Y a quiénes se llevaban? La selección no fue aleatoria. Charles Loring Brace fue explícito en sus motivaciones teológicas y culturales. Veía a los padres inmigrantes, particularmente a los católicos irlandeses e italianos, como inherentemente indignos o moralmente defectuosos. Su misión declarada era sacar a esos niños de sus hogares degradados en la ciudad y sumergirlos en el ambiente protestante y rural del oeste, donde podrían ser asimilados y convertidos en verdaderos trabajadores americanos. Las iglesias católicas de la época acusaron a la Children's Aid Society de robar niños sistemáticamente para cambiar su religión. No era una conspiración paranoica, era la política oficial. Para la década de 1890, cuando la maquinaria estaba en su apogeo, la organización se enorgullecía de su eficiencia en americanizar a los hijos de los extranjeros. Estaban desmantelando culturas enteras, cortando el vínculo entre las generaciones. Un niño que no conoce su apellido no puede reclamar su herencia, ni su tierra, ni su historia. Pero esta enorme transferencia de niños me obligó a hacer una pregunta aún más incómoda. Si enviaron a 250,000 niños al oeste, ¿qué hicieron con los adultos? ¿Qué pasó con los padres, los abuelos, la gente que era lo suficientemente mayor para recordar de dónde venían, lo suficientemente mayor para exigir respuestas, lo suficientemente mayor para ser un problema? No es coincidencia.
Es un patrón que se repite con una precisión inquietante. Exactamente en las mismas décadas en que los trenes de huérfanos cruzaban el país, Estados Unidos experimentó el mayor auge de construcción de asilos psiquiátricos de su historia. Entre 1845 y 1910, se construyeron aproximadamente 300 manicomios masivos, verdaderas ciudades de piedra y mampostería, para albergar a los enfermos mentales. Pero cuando miras los registros de admisión de lugares como el asilo lunático Trans-Allegheny, en Virginia Occidental, descubres algo aterrador. Las razones documentadas para encerrar a alguien no eran diagnósticos médicos. Las personas eran ingresadas por leer novelas, emoción política, pereza, problemas domésticos o simplemente malos tratos por parte del marido. Un hombre podía internar a su esposa sin un juicio, sin pruebas y sin evaluación médica, simplemente con su firma. Los inmigrantes que no hablaban inglés eran clasificados como delirantes. Las personas que no encajaban en la nueva narrativa de la nación industrializada eran encerradas. A los niños los enviaban al oeste en trenes, dándoles nuevos nombres y borrando sus recuerdos. A los adultos los enviaban a los asilos, donde años de baños de hielo, aislamiento y tratamientos diseñados para quebrar la voluntad garantizaban que, sin importar lo que recordaran sobre sus familias o su pasado, nadie les creería jamás, porque oficialmente estaban locos. Esta fue una pinza demográfica, un ataque coordinado a la transmisión de la memoria. Y si crees que esto es solo mala burocracia del siglo XIX, necesitas mirar lo que le pasó a los registros que podrían probar todo esto. Porque el sistema no solo separó a las familias, también se aseguró de que nunca, jamás, pudieran volver a encontrarse. Aquí es donde entra el Censo Federal de 1890. El censo de 1890 fue el más detallado y completo que Estados Unidos había realizado jamás. Por primera vez, se utilizó maquinaria de tabulación electrónica. Por primera vez, se registraron detalles profundos sobre el estado de inmigración, los años en el país, la capacidad de hablar inglés, la composición exacta del hogar y la relación de cada persona con el jefe de familia. Capturó a una nación de casi 63 millones de personas exactamente en el apogeo del programa de los trenes de huérfanos. Ese censo habría documentado exactamente con quién vivían esos niños ubicados, dónde estaban sus padres biológicos, y habría conectado los hilos rotos de cientos de miles de árboles genealógicos. Pero ese censo ya no existe. El 10 de enero de 1921, un incendio estalló en el sótano del edificio del Departamento de Comercio en Washington, D.C. El censo de 1890 estaba almacenado allí, en estantes de madera de pino, justo afuera de la bóveda, a prueba de incendios, donde estaban guardados los censos de otros años. Fue, según las propias palabras de un funcionario, lo primero en el camino de los bomberos. Alrededor del 25% de los registros se quemaron. Otro 50% sufrió daños por agua y humo, pero eso significa que más de un tercio de los registros sobrevivieron casi intactos. ¿Qué hicieron con ellos? Los dejaron en un almacén durante 12 años. Los genealogistas y los historiadores suplicaron que se restauraran, que se copiaran. El gobierno aseguró que no planeaba destruirlos. Y entonces, en diciembre de 1932, el jefe de la oficina del censo incluyó discretamente los registros sobrevivientes de 1890 en una lista de documentos de rutina programados para su destrucción. El bibliotecario del Congreso, a quien se le pidió que revisara la lista por si había algo de valor histórico, no identificó nada. Ni un solo registro de 63 millones de nombres. El Congreso autorizó la destrucción el 21 de febrero de 1933. Al día siguiente, el 22 de febrero, el presidente Herbert Hoover puso la primera piedra del edificio del Archivo Nacional. Destruyeron el documento genealógico más importante de la historia estadounidense un día antes de comenzar a construir el edificio diseñado para protegerlo.
Hoy en día, de 63 millones de personas, apenas sobreviven unos 6.000 nombres. Todo lo demás es ceniza y pulpa. No es coincidencia, es un patrón que se repite con una precisión inquietante. Destruyeron los registros porque los registros habrían revelado el mecanismo. Hoy en día hay un estimado de 2 a 3 millones de personas vivas que son descendientes directos de los jinetes de los trenes de huérfanos. Millones de personas que cuando intentan rastrear su árbol genealógico en Ancestry o Family Search, se chocan contra un muro de ladrillos impenetrable alrededor de 1870 o 1890. Buscan un certificado de nacimiento que nunca se emitió. Buscan un registro de censo que fue quemado y luego desmenuzado burocráticamente. Buscan el apellido de su familia, sin saber que el niño que bajó de ese tren recibió un nuevo nombre de un granjero de Nebraska, y que sus verdaderos padres probablemente murieron buscando a su hijo en una ciudad del este, o fueron encerrados en un asilo por ser demasiado ruidosos en su dolor. Y el patrón se expande si miras los márgenes. En esas mismas décadas en las que los niños eran empaquetados como carga, surgieron exhibiciones grotescas en las ferias mundiales y parques de atracciones. Un hombre que se hacía llamar el Dr. Martin Couney, sin credenciales médicas verificables, exhibió a miles de bebés prematuros vivos en cajas de cristal con incubadoras en Coney Island. Cobraba 25 centavos la entrada para ver a los recién nacidos pelear por sus vidas junto a los tragaespadas y los fenómenos de circo. El establecimiento médico lo ignoró o lo atacó, negándose a tratar a los bebés prematuros en los hospitales por considerarlos débiles. Couney supuestamente salvó a más de 6.500 niños durante 4 décadas. Pero la pregunta que nadie hace es, ¿de dónde salieron miles y miles de bebés prematuros anónimos para abastecer ferias mundiales durante 40 años? ¿Quiénes eran los padres? ¿Por qué circulaban al mismo tiempo cientos de miles de tarjetas postales en Europa y América, mostrando a bebés siendo cosechados de campos de repollos, entregados por cigüeñas o vendidos en cestas? Las postales hacían el trabajo que el mito necesitaba: normalizar la idea de que los niños simplemente aparecían, brotaban de la tierra o caían del cielo, desconectados de cualquier linaje o útero humano. El folclore cubría la logística. Vivimos en el mundo que construyó esta reasignación masiva. El oeste americano necesitaba ser poblado después de que se aprobara la ley de Homestead Act. Necesitaban cuerpos para trabajar la tierra, para reclamar las granjas, para construir la infraestructura a lo largo de las nuevas líneas ferroviarias. Y la ciudad de Nueva York y Boston tenían un excedente de hijos de inmigrantes. El sistema fue implacable, silencioso y abrumadoramente legal. Utilizó el barniz de la caridad cristiana para ejecutar el mayor robo de identidad sancionado por el Estado en la era moderna. Se aseguraron de que la conexión fuera cortada tan profundamente que un siglo después, con toda nuestra tecnología de ADN y nuestras inmensas bases de datos, todavía no podemos volver a unir los pedazos. El muro en tu árbol genealógico no es un accidente de la historia. No es el resultado de que antes no llevaban buenos registros. El siglo XIX fue obsesivo con el papeleo, con las patentes, con la contabilidad, con los censos. Sabían cómo registrar la propiedad de un pedazo de tierra o el tonelaje de un barco de vapor. Cuando los registros de seres humanos desaparecen a esta escala, es porque la desaparición era la política. Los edificios de los asilos todavía están en pie, muchos de ellos abandonados o convertidos en oficinas, con sus gruesos muros de piedra que alguna vez ahogaron los gritos de adultos que sabían demasiado. Las vías del tren todavía cruzan el medio oeste, los mismos rieles por donde rodaron cientos de miles de vidas borradas. Los archivos de las instituciones que manejaron esto siguen sellados, entregando solo información no identificable a los descendientes desesperados que llaman a sus puertas siglo y medio después. Dicen que es por privacidad. Yo digo que es por protección institucional. Te pido que compartas esto, que lo descargues
que dejes un comentario con tu ciudad para mantener este archivo vivo en el algoritmo, porque la historia nos ha enseñado lo rápido que los papeles importantes pueden incendiarse accidentalmente o ser programados para su destrucción cuando nadie está mirando. Las respuestas a quienes somos realmente fueron robadas hace un siglo por personas que creían tener el derecho de reescribir la humanidad de los más pobres. Nos dejaron con mitos sobre la adopción caritativa y el sueño de la frontera, mientras escondían los contratos de servidumbre y las subastas en las plataformas de los trenes. El 90% de esos niños tenían padres vivos. Alguien tomó una decisión consciente de llamarlos huérfanos. Alguien tomó la decisión de destruir el censo que probaba quiénes eran. Y alguien tomó la decisión de que tú nunca debías saberlo. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo.